mí el libro me da lo mismo. O sea, el libro es una serie de hojas de papel con unas letras adentro. O sea, lo que me importa es qué letras hay adentro. Y no me importa si están en un libro esas letras. Pueden estar en un MP3, pueden estar en una película, pueden estar en una obra de teatro, en un loco gritando arriba de un banco en una plaza de pueblo. La verdad no está en el libro. O sea que a mí el libro me da exactamente igual. Esto es Ojo en Tinta, el podcast. Libros para salvar al mundo. Conduce este capítulo el periodista Nicolás Rojas Inostroza. Hernán Cassiari es argentino. Nació en la ciudad de Mercedes en 1971. Hoy conversaremos con este multifacético autor, quien se conecta desde su casa en el campo de la provincia de Buenos Aires. Wikipedia lo describe como un escritor, editor y creador de contenidos argentino. Se hizo inicialmente conocido por su trabajo de unión entre literatura e internet. Creó la editorial Orsay, la productora Orsay Audiovisuales y dirige la revista Orsay, de crónica periodística y literatura. Publicó más de una docena de libros y se caracteriza por leer sus historias en voz alta en radio, televisión y teatros. ¿Qué le parece al aludido esta síntesis biográfica de Wikipedia? Sí, es bastante fidedigna. Encuentro que está bien, que no omite nada ni que tampoco exagera nada. ¿Qué le agregarías tú si fueras el supereditor de Wikipedia con acceso total? ¿Qué te parece importante saber de ti? No, dentro de lo laboral yo creo que es correcto. Es lo que hago. Escribo libros, cuento historias en voz alta, en diversos formatos. No creo que haya ninguna cosa en lo laboral que esté faltando ahí. En lo personal tengo una mujer, tengo 2 hijas y vivo en el medio del campo en la provincia de Buenos Aires. A fines de 2015, Hernán Cassiari sufrió un infarto en Montevideo, el cual inspiró el libro El mejor infarto de mi vida, con cuentos que escribió antes, durante y después de este episodio. Conversamos con el escritor sobre los cambios que este hito trajo a su vida. El infarto lo que hace, más que cambiarme la visión de la vida, es me cambia la vida. El infarto me sirve como excusa para volver a vivir a Buenos Aires. Yo hasta ese momento vivía en Barcelona, en España, hacía 15 años, y estaba con muchas ganas de volverme y al mismo tiempo con mucho temor de volver, porque tengo una hija catalana y yo sabía que si me volvía a la Argentina, que era mi deseo personal, estaba al mismo tiempo cortando una relación cotidiana con mi hija. Y entonces decidía todo el tiempo postergar ese anhelo de volver a la Argentina. Y entonces tuve un infarto en Montevideo. El médico me sugirió no hacer vuelos interoceánicos durante unos 6 meses por el tema de la presión atmosférica, que podía ser contraproducente con mi patología. Y tomé la decisión de quedarme. Utilicé como excusa el infarto para quedarme. El cambio fue brutal, fue tremendo. Yo vivía en un estado, entiendo ahora que de profunda depresión. En España no era en absoluto feliz, no estaba viviendo donde quería. Y en el momento que mi cerebro entendió que la decisión estaba tomada de quedarme en Buenos Aires, es como que revivió. El corazón también. El temor de perder el contacto con mi hija se disipó rápido porque empezamos a vernos muchas veces por año. Ella venía a Buenos Aires y yo iba a Barcelona a visitarla. Me convertí en un sujeto diurno. Antes era absolutamente noctámbulo. Dejé 3 vicios que me hicieron muy bien: el tabaco, la marihuana y la sal. Y todo fue como una especie de renacer. No lo digo de un modo espiritual, sino más bien de un modo físico. Lo de la sal me parece súper curioso. Sí, bueno, sí, la sal tiene que ver con la hipertensión y con un montón de agregados que tienen que ver con la ingesta de alimentos de manera irracional. Bueno,
etc. Todo eso también propició que inmediatamente tuviera que dejar mi modo de vida, que era la escritura. Dejé de escribir. No podía escribir sin fumar. Mi cerebro no me lo permitía, entonces el cambio fue rotundo. Un cambio de continente, un cambio de hemisferio, un cambio de estado civil, un cambio de costumbres, de hábitos, un cambio de oficio, porque empecé a practicar o a ejercitar la lectura en voz alta, en radios, después en televisión, después en auditorios. Muy, muy paulatinamente empezó a surgir una nueva creatividad instalada más en el cerebro que en la mano, menos de tecleo y más de hablar en directo y en voz alta, generando párrafos con puntos y coma, puntos y aparte. Y hoy estoy, después de casi 8 años de ese accidente cardiovascular, estoy en un lugar en donde objetivamente me siento muchísimo mejor que antes del infarto. Muy interesante este tránsito, Hernán. Leyendo algunas entrevistas, tú hablabas que desde pequeño te gustaba mucho mentir, ¿no? Y que tenías claro que querías ser escritor. Leyendo parte de tu biografía, hay una parte que me parece bien fascinante, que dice que hubo un tiempo, entre el 98 y el 99, te dedicabas a mandar cuentos a concursos en Europa y en Estados Unidos para vivir de lo ganado. ¿Qué recuerdos tienes de esta etapa entre el niño que quería ser escritor y hoy día el escritor que puede vivir de ello y que tiene una comunidad? ¿Qué pasó en esa etapa intermedia? Sí, fue más que el 98 y el 99, fue desde el principio de los 90 hasta el 98-99, por ahí. Descubrí una tarea que era bastante fascinante. Había una revista en Argentina a principios de los 90, una revista de literatura que se llamaba Puro Cuento, que recopilaba mes a mes cuentos de autores de todas partes del mundo, célebres e inhóspitos, y que tenía en una sección final, la revista, un listado de todos los concursos de cuento y de novela y de poesía alrededor del mundo. Y entonces te ponía la casilla de correos a donde había que mandar los originales, cuántas copias de los originales, la reglamentación y las bases. Y yo empecé a fijarme quiénes eran los jurados, sobre todo de los concursos que tenían más dinero en premio, quiénes eran los jurados, y entonces me iba a la biblioteca de mi ciudad, buscaba obras de esos jurados, los leía, los analizaba y trataba de escribir un cuento con esas características, con las características del estilo de los jurados, porque entendía que los escritores son muy ególatras. Entonces, cuando se encuentran con algo parecido a lo que escriben, lo consideran bueno, aunque no lo sea tanto. Y increíblemente viví de eso un tiempo muy largo, de ganar concursos de literatura stalkeando a los jurados. Y fue muy divertido. ¿Funcionaba eso o no? Era como una fórmula, sí. No funcionaba siempre, porque yo mandaba cuentos de forma alocada a todos los concursos. O sea, mandaba 10 y ganaba 3. Uh-huh. Pero con esos 3 vivía 3, 4 meses y después seguía mandando, todo el tiempo mandaba. Hay concursos municipales en Zaragoza, en España, en Monterrey, en México. No importaba en absoluto, en tanto hubiera dinero de premio. Bueno, interesante. Yo te comento una infidencia. Cuando hacía la práctica en un diario, me tocó hacer la parte operativa de un concurso, ¿no? Llegaron, 300 manuscritos para un premio. Efectivamente hay un mundo bien grande. ¿Y qué se siente ganar un premio, no? Estoy pensando esa experiencia que solo ganaba uno y había 299 que perdían. ¿Qué sentías tú cuando te daban el premio? Te tengo que ser sincero, me interesaba únicamente lo económico y sobrevivir. O sea, no le daba ninguna importancia literaria, sobre todo porque era muy consciente de que eso que yo había escrito no era lo que yo escribía, sino que era una imitación de un autor. Nunca me pareció ni siquiera trascendente escribir para ganar ese dinero. Era un simple mercantilismo prostituto. Bueno, ahí tienen un dato nuestros auditores y auditoras, ¿no? Puede ser una buena fórmula la que nos adelanta Hernán, estudiar a los jurados. Te quería preguntar sobre Internet, que me parece clave para entender tu trayectoria. ¿Cómo era tu vida cuando no existía Internet? Yo siempre me recuerdo escribiendo. Empecé a escribir
de forma profesional, y quiero decir profesionales que te paguen para hacerlo, a los 13. A los 13 años empecé a escribir en el diario de mi pueblo crónicas de deportes y me pagaban semanalmente para hacerlo. A los 15 y 16 ya ayudaba también a escribir tesis de chicos más grandes. Siempre fui bastante prostituto de la escritura. A los 18 fundé una revista en Mercedes, a los 21 un diario, un periódico. Entonces, mi vida siempre fue la escritura y siempre estuvo signada por la evolución de la comunicación y de los formatos. Internet fue una evolución más. No sentí un cambio de paradigma, sino que ahora se puede hacer de forma más veloz. Y lo hice definitivamente de forma más veloz. Empecé a escribir en blogs y dejé de ser un escritor con los techos y las paredes demasiado cerca. Las fronteras se amplían cuando utilizás Internet o cuando Internet se impone en la vida diaria, y muy rápidamente tuve un montón de lectores en todo el mundo. Fue todo muy veloz y muy orgánico. No sentí en ningún caso ninguna sorpresa. Era lo que tenía que pasar. Bueno, y también en tu trayectoria utilizaste varios personajes, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de escribir un blog con un seudónimo que es un personaje y empezar a escribir como Hernán Cassiari o a publicar con tu nombre? También me pareció bastante natural. Vos pensás que yo escribía fingiendo el estilo de un autor, de un jurado. En mi pueblo escribía en una revista fingiendo 7 seudónimos. Casi nunca era yo. Por eso te digo, es casi como prostituirse, meterse en cuerpos de otros o dejar que otros cuerpos se metan en el tuyo. Cuando apareció Internet, mi primera idea no fue decir hola soy Hernán, sino fue decir hola soy Mirta, una vieja. Y después hice un blog como si fuera la reina de España o la princesa Leticia Ortiz, y después hice un blog como si fuera un vidente vasco que predecía el futuro, y así hice 4, 5, 6. Era impresionante cómo todos adquirían rápidamente un montón de lectores, muchos lectores. Había algo que estaba funcionando en la forma en que yo lo hacía, aunque no dijera mi nombre y mi apellido. Las editoriales se interesaron por mi nombre y mi apellido. Eso sí, fue muy rápido también. Las editoriales empezaron a llamar por teléfono a casa diciendo: vos sos el que escribe el blog de la vieja de tal lado, ¿querés hacer un libro con nosotros? Entonces ahí fue donde empezó a develarse que había un autor detrás de todos esos personajes. Bueno, y en este periodo hay una charla TED bien interesante que se llama ¿Cómo matar al intermediario?, que es del año 2012, ¿no? Donde tú cuentas la experiencia de Orsay, de la revista. Te quería preguntar cuánto ha cambiado el panorama, ¿no?, de ese análisis que tú hacías en el 2012 sobre los intermediarios y sobre la importancia de la comunidad para poder vivir de la escritura y de distintos proyectos culturales. Depende de cada uno. Los que hayan intentado el camino autogestivo y han tenido un poco de suerte, ya a esta altura se deben dar cuenta de que es muchísimo mejor que el camino industrial. Quienes lo intentaron y no tuvieron tanta suerte posiblemente hayan tenido que volver al camino industrial, y algunos ni siquiera han querido irse al camino industrial. A mí me parece que las cosas no han cambiado tanto del 2012 al 2024. Hay muchos más proyectos autogestivos que en 2012, pero no tanto como yo pensaba en 2012 que iba a haber 12 años después. Yo era más optimista respecto a la cantidad de personas que iban a saltar la reja de ser empleados a pasar a ser independientes. No ha sido tan bestia, pero tampoco es que no ha pasado bastante. Bueno, y ese proyecto evoluciona de una revista, un bar, una editorial, producción audiovisual. ¿Cómo ves el futuro del proyecto Orsay? No, Orsay es un proyecto que va mutando en consecuencia a mis deseos. Hace unos 3, 4 años empecé a tener muchos deseos de hacer cine y empezamos a hacer películas y series de televisión y documentales. Ahora, el año pasado dije, bueno, quiero hacer teatro comercial, entonces empezamos a hacer teatro comercial. Nunca dejamos lo anterior, siempre le vamos sumando capas. Así que
el proyecto Orsay de forma global es hijo de mis deseos y los deseos de mis socios, mis compañeros y compañeras. Vamos jugando por donde nos gusta. Y me llamaba también la atención, decías en una charla hace como 10 años también, ¿no? Te costaba mucho la concentración, ¿no? Decías, no me voy a demorar más de 20 minutos porque empezamos a sacar el teléfono y hay una cierta adicción que tenemos, creo, todos y todas, ¿no? ¿Cómo ves el rol del libro en estos tiempos? Que ya sentarse a leer una hora parece no ser tan normal como hace 20 años. Sí, yo creo que los formatos audiovisuales están superando el formato de lectura tradicional. Me parece que está bien que eso ocurra. Es muy difícil en esta época concentrarse tanto con todos los sentidos, el táctil, el visual. Hay que quedarse quieto para leer un libro. No podés hacer una segunda cosa mientras lees un libro, y sin embargo podés estar escuchando Crimen y Castigo de Dostoyevsky mientras fregas los platos. Entonces no significa que la información no te entre. La información entra igual, entra por los oídos y no tanto por los ojos. Me parece que una generación, la mía, es muy nostálgica del libro. Sospecha que el libro es mejor que otros formatos. Yo creo que es pura nostalgia. No es mejor que otros formatos. Creemos que sí. También le damos un virtuosismo extremo a la concentración. Hay padres que dicen, bueno, mi hijo está mirando una serie de televisión y debería estar leyendo un libro, como si hubiera alguna diferencia. Capaz que está mirando una serie de televisión maravillosa, pero capaz que el padre prefiere que esté leyendo un libro de mierda. Y por los formatos, hay gente que cree que los formatos son el contenido. Y ese es un error gravísimo. Entonces yo no tengo muchas expectativas respecto a si el libro perdura o no perdura. Me da lo mismo en tanto los contenidos perduran. Bueno, y mueren menos árboles también. Bueno, sí, claro. Sí, pero Claro. pero yo no digo el libro como físico. Claro. como láminas de madera, también el Kindle, cualquier cosa, cualquier estructura que te muestre letras sobre un fondo más claro, posiblemente hoy no sea el formato más moderno, digamos. Me llama la atención sobre tu trabajo, bueno, cómo ha evolucionado, que es bien interesante, pero que te dediques a contar historias, ¿no? Que uno piensa en los orígenes de la humanidad, un fogón y personas alrededor escuchando y contándose historias. También decías en otra entrevista que la escuela te atrapa en diversas disciplinas, ¿no? Es como una suerte de formato, el sistema educativo formal. ¿Cuál ha sido el gran aprendizaje de este camino propio que has realizado hoy día contando historias? Yo no sé si hay un aprendizaje, sé que me gusta mucho. Me divierte muchísimo pensar una historia y después contarla. Contarla del modo que sea, en formato de libro, con un micrófono, poniendo el cuerpo en un auditorio, haciendo el guión para una película o la obra para una dramaturgia teatral. A mí me da exactamente lo mismo. Si vos me decís que enfrente hay gente, yo intento contarle algo. Entonces, yo no sé si hay un aprendizaje ahí. Lo que sé es que me divierte mucho mi oficio. Este podcast se llama Libros para salvar el mundo. ¿Tú crees que los libros pueden salvar el mundo? Las historias. O sea, a mí si me hablas de formatos, yo me quedo afuera. Si me hablas de contenido, es como si dijeras tuppers para alimentar al pueblo. No, los tuppers no alimentan lo que hay adentro del tupper. Eso es lo que alimenta. A mí el libro me da lo mismo. O sea, el libro es una serie de hojas de papel con unas letras adentro. O sea, lo que me importa es qué letras hay adentro. Y no me importa si están en un libro esas letras. Pueden estar en un MP3, pueden estar en una película, pueden estar en una obra de teatro, en un loco gritando arriba de un banco en una plaza de pueblo. La verdad no está en el libro. O sea que a mí el libro me da exactamente igual. Bueno, pero vivimos en sociedades basadas por libros, ¿no? La Constitución, la Biblia, el Corán. Ha tenido un valor indudable el libro en la construcción de nuestras sociedades. Sí, pero es una tecnología más de cualquiera. O sea, en realidad el Corán y la Biblia y todo lo que me estás diciendo son anteriores al libro. Existían antes del libro. El libro es un formato que le dieron en 1600 y pico porque inventaron la imprenta. Antes se memorizaba el Corán y la Biblia y todo eso. O sea, el libro no es importante, es un tupper.
es un contenedor, es una caja. ¿Qué hay adentro de la caja es lo que nos debería importar? Bueno, los tuppers nos encantan también para llevar comida y contenido a distintos lugares. Hernán, ¿hay algún libro particularmente que te haya salvado en algún momento difícil de tu vida? Sí, hay historias que me salvaron y que también se imprimieron en libros, pero lo que me salvaron fueron las historias, ciertas. Por ejemplo, cuando yo tenía 11 años, llegó a mi casa 100 años de soledad y fue una experiencia maravillosa para mí, maravillosa. Era 1982. La única forma que tenía de llegarme esa historia era en el formato libro. Hoy podría llegarte por audiolibro, por ejemplo, o por podcast, pero en ese momento no teníamos otra fórmula. Y me llegó y me maravilló muchísimo. ¿Hay algún libro que te gustaría recomendarle a las personas que nos escuchan, que estén pasando un momento difícil en su vida? Sí, hay una historia fantástica que está en Spotify que se llama El Caso 63, que me gusta muchísimo. Y que es mejor que el libro porque se puede escuchar, puedes estar haciendo otra cosa mientras entra en tu cabeza esa historia. Es chileno, justamente. ¿Conoces, no? ¿La conoces? Y la pongo de ejemplo solamente para que no sea un libro, para que no sigamos imaginando que el libro es importante. Lo importante es la historia. Bueno, Hernán, muchas gracias por esta conversación. Ha sido muy interesante. ¿Algo más que te gustaría agregar? Sí, que hay algo en toda la comunicación humana que es alucinante, que de hecho nos mantiene vivos. Alrededor de todo lo desastroso que ocurre en lo político, en lo social, las injusticias, e incluso otras cosas que son más individuales, como la certeza de la muerte. Sabemos que vamos a morir. Y a diferencia de los animales, podemos contarnos historias para pasarla mejor en este rato. Esas historias que nos podemos contar y que nos salvan la vida todo el tiempo, tienen un montón de formas de ser recibidas. La palabra escrita, la palabra oral, el teatro, la tele, la radio, el libro. Son muchas. No nos quedemos solamente con el libro, por el amor de Dios, porque hay un montón de gente que no sabe leer de corrido. Entonces, para que las historias puedan ocurrir, tenemos que igualar los formatos. No podemos ser desiguales. No podemos decirle a un chico que no tuvo la suerte de que en su casa o en su colegio no lo hayan ejercitado en la lectura. No le podemos decir, toma este libro que te va a salvar. No, señor, no lo va a salvar. No sabe leer de corrido. En cambio, si una persona se sienta con un libro a leer en voz alta, capaz que ese chico se salva. Entonces dejemos de usar la palabra libro y empecemos a usar la palabra historias. No importa si vienen en un tupper, si vienen en un plato caliente, si vienen del microondas, de la leña o del horno. Las historias son las que nos van a salvar. Eso quería decir. Muchas gracias, Hernán. Nos vamos con curiosidad de conocer más de tus historias y también tú las ofreces en distintas plataformas, Spotify, un canal de YouTube. Incluso los libros de papel están gratis en hernancasiari.com. Perfecto. Una invitación entonces a conocer las historias de Hernán Casiari. Que tenga muy buena tarde, Hernán. Gracias. Gracias, Nicolás. Muchas gracias. Esto fue Ojo en Tinta. Libros para salvar al mundo. Un proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, convocatoria 2022. Puedes encontrar todos los capítulos en Spotify, en YouTube y en www.ojoentinta.com. Sigue a Ojo en Tinta en Facebook, Twitter e Instagram y cuéntanos de tus lecturas para salvar el mundo.